Emilio Refendi, la violencia en los estadios, ¿usted por qué cree que se da? Primero que nada por el fanatismo exacerbado, ¿no es cierto? Y fundamentalmente está el ejemplo de Argentina, ¿no? Que no es un ejemplo elegido al azar, sino que los números, las cifras dicen que en nuestra América, como digamos en Europa, los quistes más grandes de este mal están en Inglaterra y en Holanda, con los famosos hooligans. Es evidente que en la Argentina hay una raíz muy vieja de esto, ¿no? Yo recuerdo allá por los años 40 cuando la hinchada de Newell's estuvo a punto de colgar a un árbitro, o sea, en el Parque Independencia, disconforme con una mala actuación. Y hay también una serie de entretelones que también se han visto de alguna manera aquí en el fútbol peruano. O sea, dirigentes que apañan a barristas, que los utilizan además con motivos políticos en época de elecciones, que les dan entradas, que les dan facilidades, que le pagan traslados a diferentes escenarios y que a la postre se convierten en socios nefastos, ¿no? Es hacer un pacto con el diablo. Esto pasa, por ejemplo, en Boca y en River y es Voz Populi. Ha sucedido, ayer nosotros ofrecimos en Panamericana las imágenes, algo que ya es inaudito. Ayer, no sé si ustedes apreciaron en Panamericana Televisión, el video que yo ofrecí, se tomaron dos hinchadas de las más importantes de la Argentina, Boca Independiente, se trenzaron a punta de pistola. Hay dos heridos muy graves, uno en un estado desesperante, una cosa que ya es alienante, que ya lleva a la locura, ¿no? Ayer conversaba yo con el psicólogo, el doctor Querol, y él nos decía algo que es interesante, ¿no? Quizá también esto sea un fruto de los problemas de falta de trabajo, de muchas veces de falta de motivación para la juventud que existen en muchísimos países, ¿no es así? Hoy un cable dice que en Alemania hay 4 millones de obreros parados, es una cifra escalofriante, ¿no es cierto? Estamos hablando de Alemania, que es una potencia industrial. En la Argentina, yo trabajé 20 años en la Argentina, conozco el país, estoy casado con una argentina y mis hijos son argentinos, o sea, conozco el medio, trabajé del 60 al 80 en la Argentina. Hay en este momento una serie de contratiempos que se sintetizan fundamentalmente en eso, en la falta de trabajo y en la falta de posibilidades. Por eso, por primera vez, yendo a una acotación marginal que no hace directamente al deporte, en la Argentina se para la inmigración, cuando siempre la Argentina fue un país de puertas abiertas, que no le preguntaba a nadie de dónde venía, sino pasa y trabaja. Ahora no es contra los peruanos, sino es contra todos, contra los uruguayos, contra los brasileños, contra los bolivianos, porque si no tienen trabajo los nativos, lógicamente ellos quieren racionar el ingreso. Esto puede ser una explicación, ¿no? Puede ser una explicación, pero la violencia de las barras bravas ha ido lamentablemente increciendo, ha ido cada vez en forma más notable, y yo pienso que hay que tomar medidas fundamentales en esto, ¿no? O sea, controlar mediante la policía el ingreso de estos personajes a los estadios, en fin, hacer una marcación a presión, digamos, ¿no? De estos tipos que no merecen estar de ninguna manera en un espectáculo deportivo. Usted como único protagonista del fenómeno que pasó en el 69 entre Perú y Argentina, ¿qué le merece a usted esto? Fue el 24 de mayo del año 64. No, 64. El 69 fue la clasificación de Perú en la Bombonera con los goles de Cachito Ramírez. Bueno, lo del estadio fue un accidente. O sea, no confundamos accidente con incidente. Lo del Estadio Nacional fue una desgracia. El Estadio Nacional fue una puerta que estaba cerrada, la gente no podía salir, cundió el pánico, y entonces los que volvían se encontraban con ellos y se hizo un sándwich mortal. Fue como la puerta 12 de River. No, los accidentes son una cosa. Yo no pongo lo que pasó en el Estadio Nacional como una demostración de violencia, ¿no? Eso fue una desgracia. Esta violencia impura se da siempre, pese a ello se ve en naciones desarrolladas como Inglaterra y otros países de Europa. Esto trasciende en Sudamérica. ¿Cuál es el fenómeno en sí? ¿Por qué cree que se da? Bueno, se da fundamentalmente en la Argentina por una desesperación por llegar, digamos, a explicar un montón de cosas que ellos no se pueden explicar, y entonces ¿dónde viene la válvula de escape? Viene en la expresión colectiva de una tribuna de fútbol. El hombre solo muchas veces es timorato, el hombre solo muchas veces no toma una decisión. En grupo se juntan 4 en una esquina y atropellan a una chica, o le quieren jalar la cartera a una señora. Ese tipo solo en la esquina de repente es un náufrago que no se anima ni a saludar al que pasa.
y en grupo se le enciende la posibilidad, se cree que está más vigorizado espiritualmente, entonces vuelca sus instintos. Y en el fútbol yo creo que está pasando eso. O sea, ¿por qué lo de las barras? ¿Por qué no hay un tipo solo que agreda al otro? Difícilmente se ve un tipo que salga solo de una tribuna para enfrentarse a un hincha adversario y agredirlo mano a mano. No, en mancha, siempre en patota. Es una expresión colectiva, ¿no? De una reacción que, vaya a saber, esto tienen también ustedes que consultar a psicólogos, a sociólogos, puedan tener una explicación que va más allá de lo que podemos expresar los simples analistas deportivos, ¿no? Por más que tengamos esta preocupación de desterrar la barra brava. Yo pienso que con control policial, con dirigentes que no entren en actitudes de componendas con estos elementos que son delincuentes, porque no son hinchas, no son deportistas, son delincuentes, ahí va a haber el primer freno grande, ¿no? Después hay otra cosa que también es primordial. Ayer ustedes escucharon en los buses, encontraron marihuana, cocaína, alcohol, o sea, todo confluye, ¿no? O sea, ustedes se imaginan el cóctel que significa la droga, el alucinógeno con la bebida alcohólica. Así se mató un famoso cómico argentino que todos seguimos festejando a través de los videos viejos que llegan él, que es Alberto Olmedo. Hizo un cóctel de droga con champán y se colgó de un ventanal, no pudo recuperar la estabilidad y se cayó de 10 pisos y se mató. O sea, todo eso provoca una serie de desfasajes internos que determinan esta actitud violenta que todos tenemos que condenar, ¿no? El fútbol, como cualquier deporte, no es escenario de agresiones, sino que es escenario para que disfrute, y si es posible la familia, ¿no? De un espectáculo químicamente puro, no entorpecido por estos elementos que nada tienen que hacer en un espectáculo deportivo. ¿Mucho tiene que ver también el periodismo sensacionalista, Amarillo? Puede haber, sí. Yo no hago crítica de periodistas, ¿no? Claro. Yo tengo una cuestión que he mantenido. Por una cuestión de ética, yo no critico a mis colegas, yo no hago periodismo de periodistas, sino hago periodismo para el público, pero pienso que hay un sector que no está, por supuesto, centrado en el Perú, sino en todo el mundo, de una prensa asociacionalista que inventa, que levanta infamia sobre los personajes con el afán de vender un periódico más. Esto es más viejo que la rueda, por supuesto, ¿no? Esta violencia impura que se da en los estadios peruanos, ¿qué le merece a usted? Las barras, la Bueno, pero las barras bravas son barras mansas todavía, ¿no? Hay algunos foquitos, recordemos que fue incendiado un bus a la salida de un estadio, ¿no? Tuvo agresiones a jugadores, pero pienso que son focos que se han ido controlando, ¿no? Aquí es más fácil porque yo siempre que vine al Perú, y hace muchos años, tengo 62 años de edad, y yo vengo al Perú, te puedo decir hace 40 años, ¿no? Viendo fútbol y viendo deporte y viendo diferentes actividades, el público peruano es un público tradicionalmente correcto. Ahora únicamente, como siempre se imita un poco lo que pasa en el sur, los cantitos de las barras, ¿no? Lo que dicen los de Boca, lo que dicen los de River, se imita también no solo lo bueno, cuando hay un jugador, por ejemplo, que puede hacer escuela, es bueno ponerlo como espejo, porque uno puede enriquecerse, ¿no es cierto? Pero lo que no tenemos que imitar es a los delincuentes, ¿no? Y aquí hay un sector que cree que imitando a los barristas argentinos da pasos adelante, cuando tenemos que tacharlos, ¿no? Y gritar simplemente dale U o arriba Alianza, y terminó el partido y darnos la mano y ya se acabó, ¿no? Porque nada se gana ni se pierde definitivamente con un partido de fútbol, es un resultado más, una simple anécdota en la vida, ¿no? Se habla de buen espectáculo dentro de la cancha de fútbol. El sistema que crean los entrenadores defensivos, el mal arbitraje, jugadores mediocres, ¿involucra también este tipo de violencia? Todo involucra, pero no justifica, ¿no es cierto? Si un árbitro se equivoca, yo no voy a romper la cabeza que está al lado mío porque grite el nombre del equipo contrario. Puede haber algo de eso a través de lo que inculcan los técnicos a veces cuando se ve que con premeditación, alevosía se va a golpear a un jugador, ¿no? El torpe golpea al hábil para tratar de nivelarlo. Eso es condenable. Son también puntos a tener en cuenta, o sea, que si el espectáculo es más bello, si el espectáculo es más artístico, el hincha tiene posibilidades del deleite, no se exaspera. Si el espectáculo es friccionado, si es duro, si van a la colisión permanente, entonces también él recibe en la tribuna esa situación de agresividad permanente, no constante. Y eso puede reflejarse también de alguna manera, aunque para mí no lo justifica, ¿no? Yo me debo portar bien porque yo soy un buen tipo, no me debo portar bien condicionado a lo que hacen los demás. Entonces, se porta mal y yo me tengo que portar mal por ello, no. Yo me tengo que portar bien porque soy una buena persona y tengo que respetar a mis semejantes, ¿no? ¿Cuál es el sistema que usted cree el más adecuado para poder evitar ese tipo de violencia? Bueno, si yo lo tuviera sería un fenómeno, porque no lo han encontrado ni en la Argentina, ni en Inglaterra, ni en Holanda, ¿no? O sea, se controla el ingreso, ya ellos han llegado ya a un control aduanero, ¿no?
han fichado a los hooligans más connotados y le impiden el ingreso a los países europeos. Yo pienso que aquí hay que empezar por un control en los estadios, ¿no es cierto? Tener una policía, secreta, que tenga la ficha de todos estos malos personajes, que todo el mundo sabe. El jefe de la banda de la barra de Boca es un tipo conocido como el Abuelo, un tal Barrita de apellido. Era Barrita cuando era chico, después hizo Barraza cuando grande y se fue a hacer la barra brava de Boca. En River había otro tristemente personaje muy conocido que era Sandrini, que era otro delincuente metido dentro de las barras de River, ¿no? O sea, los mismos dirigentes tienen que ayudar. Los dirigentes saben quiénes son los hinchas que hacen porque ellos los utilizan a veces con fines electorales. Ese es el problema, ¿no? Son los pactos con el diablo y después estas barras terminan creciendo y siendo verdaderos quistes, ¿no? En la Argentina están pasando cosas que denuncia el gráfico que son increíbles. Hay barras de los clubes que le piden a los jugadores una suerte de cupo, digamos, para darle tranquilidad a los futbolistas, de suma mensualmente entregada, regularmente entregada, porque ellos quieren ir a Estados Unidos en 94. Entonces le piden a los jugadores que le paguen a un grupo de 10 asaltantes de esto, que le paguen los gastos de traslado y los gastos de hotel en Estados Unidos. Esto es el colmo, pero el gráfico lo ha denunciado y es cierto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.